La mano que un día le enseñó a mi hijo a agarrarse de la mía para dar sus primeros pasos, que le enseñó a blandir el machete para cortar el agave con respeto, esa misma mano, temblorosa y sucia de tierra, fue la que le señaló el camino de la computadora en la biblioteca pública. No temblaba de vejez, no, temblaba de dolor, de una certeza fría que se instaló en mi pecho como un trozo de hielo. Fue esa mano la que, con la ayuda de una muchacha que apenas me conocía, llenó el formulario que le entregó mi propia sangre a la inmigración. No hubo un grito, no hubo una pelea, no hubo una maleta arrojada en la acera, hubo solo el silencio de una casa que de repente se hizo demasiado grande y el eco de una ofensa que no atacó solo mi edad, sino la tierra de donde vine, el olor de mi gente, el alma de mi historia. No lo hice por venganza, ¿entiende? La venganza es un plato caliente que le quema la boca a quien se lo come. Lo que hice fue un remedio amargo, el único que tenía, una cirugía, sin cuchillo para cortar el orgullo enfermizo que crecía dentro de él, un orgullo que lo hacía avergonzarse de su propio padre, de su propio olor, de su propia sangre. A veces, para salvar una planta de una plaga, uno necesita podarla casi hasta la raíz, para que encuentre fuerza para brotar de nuevo, más fuerte, más verdadera. Y yo solo rezo, cada santo día, para que la raíz de mi hijo todavía esté viva debajo de tanto concreto. Escucha esta historia hasta el final, suscríbete al canal y dime, ¿qué harías en mi lugar? ¿Y desde dónde me estás viendo? Mi nombre es Isidoro. El calendario dice que tengo 76 años, pero mi espalda, esa ya le ha dado unas 100 vueltas al sol. Mi piel es un mapa de Oaxaca, curtida por el mismo sol que madura el agave, con surcos profundos que cuentan más historias que cualquier libro. Y mis manos son mi acta de nacimiento, gruesas, llenas de callos, con la tierra negra debajo de las uñas que nunca sale por completo. No importa cuánto carbón use. Ellas saben el peso de la asada, la aspereza de la hoja del agave, el calor del horno de barro. Aquí en esta ciudad de luces y asfalto, donde la gente tiene manos lisas y mira la pantalla de un aparatito todo el día, las mías parecen pertenecer a otro tiempo, a otro mundo. Son la prueba de que yo vine de la tierra. Allá en mi pueblo me llamaban maestro mezcalero. No es un título que se gana en una escuela, no. Es un respeto que se conquista con el tiempo, con la paciencia de esperar a que el agave crezca por 8, 10, 15 años. Es saber escuchar a la tierra, entender el punto exacto de la fermentación solo por el olor, sentir en la punta de la lengua el alma de la planta transformándose en mezcal. Es una danza lenta, una conversación entre el hombre y la naturaleza. Cada botella que yo producía llevaba el sol de Oaxaca, la lluvia de mayo, el sudor de mi frente y las oraciones de mi difunta Elena. Era más que una bebida, era el espíritu de nuestra gente, embotellado con orgullo y trabajo honesto, un trabajo que exige silencio, observación y sobre todo un profundo respeto. Soy de Oaxaca, un lugar donde los colores gritan y el tiempo dormita. Nací y crecí en un pequeño pueblo acurrucado entre montañas que parecen estar siempre rezándole al cielo. Allá el aire huele a tierra mojada después de la lluvia, a maíz cociéndose en el fogón de leña, a copal quemándose en las capillas. La vida sigue el ritmo de las cosechas, no el de los relojes. La gente todavía se sienta en el porche al final de la tarde para ver la vida pasar, para conversar con los vecinos, para sentir la brisa fresca que baja de la sierra. Es un lugar donde tus raíces no están solo en la tierra, sino en los ojos de cada persona que te conoce desde niño, que conoció a tu padre, a tu abuelo. Un lugar donde ser Isidoro significaba algo. Mis padres me enseñaron valores que hoy parecen antiguos, como una herramienta de madera en un mundo de máquinas. El respeto a los mayores es sagrado. La palabra dada es un contrato más fuerte que cualquier papel firmado. El trabajo dignifica al hombre, no importa cuán sucias queden sus manos. Y la familia es la raíz de todo, el ancla que te mantiene firme cuando viene la tormenta. Mi sabiduría no viene del estudio, viene de observar los ciclos de la luna para saber cuándo sembrar, de mirar las nubes para saber si la lluvia viene fuerte, de sentir el dolor
y la alegría en el corazón de las personas. Yo creo que un hombre es del tamaño de su honra y de su humildad, y eso ni todo el polvo del desierto ha logrado quitármelo. Antes de cruzar la frontera, mi vida era sencilla, pero estaba entera. Me despertaba con el canto de los gallos, tomaba mi café fuerte y sin azúcar mirando mis tierras, y pasaba el día en el palenque con mi Elena. Ella era la fuerza mansa que mantenía todo en orden. No teníamos lujos, pero teníamos abundancia. Abundancia de maíz en la troje, de amor en la casa, de conversación al final del día. Teníamos un propósito, un lugar en el mundo. Yo era Isidoro, el mezcalero. Ella era Elena, la mujer de Isidoro. Nosotros éramos una historia. Después de que ella se fue, el silencio de la casa comenzó a gritar. Y fue ese grito el que me empujó hacia el norte, con la esperanza de encontrar un pedazo de mi historia en los ojos de mi hijo. Mi Elena, hablar de ella es como intentar sostener un puñado de sol. Olía a canela y a tierra buena. Sus manos, siempre ágiles, ora hacían las trenzas más perfectas en su cabello, ora removían la leña en el horno con una fuerza que nadie diría que tenía. Su sonrisa era la primera luz de la mañana y la última estrella de la noche para mí. Construimos nuestra vida juntos, lado a lado en el palenque, compartiendo el pan, los miedos y las pocas monedas que sobraban al final del mes. No necesitaba muchas palabras para decir lo que sentía. Una mirada bastaba, y fue en su mirada, ya cansada al final de su vida, donde vi el tamaño del amor y la preocupación que sentía por nuestro muchacho. Aunque él estuviera tan lejos, cuando Dios se la llevó, la casa no solo quedó silenciosa, quedó sorda. Los sonidos que antes me traían consuelo, como el crujir de la madera en el fogón o el viento silbando en la rendija de la ventana, se convirtieron en recuerdos dolorosos. Me sorprendía a mí mismo hablando solo, esperando la respuesta de ella que nunca llegaba. La soledad de un hombre viejo es una cosa terca, se pega a la piel como polvo fino. Y fue esa soledad, ese miedo, de cerrar los ojos por última vez en un cuarto vacío, lo que me dio el coraje de los desesperados. Necesitaba ver a mi hijo, necesitaba sentir que un pedazo de mí y de mi Elena todavía existía de verdad en este mundo, aunque fuera al otro lado del desierto. La idea de mandar a Ángel para el norte nació de un sueño nuestro, un sueño de padre y madre que quieren ver a su hijo volar más alto. Veíamos en la televisión aquellas casas bonitas, los carros brillantes, la promesa de una vida sin la angustia de esperar la lluvia para tener cosecha. Queríamos que él tuviera lo que nosotros nunca pudimos, opciones, así que juntamos cada centavo, cada sacrificio y lo pusimos todo en la mochila de un hijo que partía con el corazón apretado y los ojos llenos de esperanza. Solo que no sabíamos que, junto con la esperanza, se iba también un pedazo de su alma que él acabaría olvidando en el camino, en alguna carretera polvorienta de California. Le pagamos a un tal Coyote, un hombre sin rostro y con la voz llena de arena, que prometió llevar a nuestro muchacho a salvo. Fueron las semanas más largas de mi vida. Cada noche, Elena encendía una vela a la Virgen de Guadalupe y rezábamos el rosario en silencio, pidiéndole que protegiera a nuestro único hijo del sol, de la sed, de los hombres malos. Vendimos 2 vacas buenas y la tierra que era de mi madre para pagar el cruce. Le dimos nuestro futuro, con la esperanza de que él construyera el suyo. Mal sabíamos que le estábamos dando las herramientas para que construyera un muro, no un puente, entre su mundo y el nuestro. Nuestra casa en Oaxaca, esa no fue comprada, fue parida. Yo mismo mezclé el barro con la paja para hacer los adobes. Cada pared que levanté tiene el sudor de mi frente. Recuerdo a Elena plantando un retoño de bugambilla morada cerca de la puerta, diciendo que era para dar la bienvenida y proteger la casa del mal de ojo. Hoy, la planta ya se ha apoderado de toda la fachada, como un abrazo morado que nunca se deshace. Aquella casa no tiene lujos. El suelo es de cemento pulido, pero cada rincón respira nuestra historia. Es nuestro lugar en el mundo, un lugar que Ángel cambió por un apartamento apretado donde el sol apenas logra entrar por la ventana. Cierro los ojos y todavía siento el olor de aquel lugar. Por la mañana temprano,
el olor fuerte del café colado en tela, mezclado con el humo del fogón de leña, el ruido de mis pasos en el suelo de cemento frío, el sonido de los pájaros comenzando a cantar afuera. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina y dibujaba un cuadrado amarillo en el suelo, donde a nuestro perro le gustaba echarse. Era una paz que venía de la certeza de saber exactamente quién era yo y a qué lugar pertenecía. Aquí, en medio de tanta gente y tanto ruido, me siento perdido, como una semilla de maíz que cayó en el asfalto y nunca logrará brotar. Durante años, mi nieta Luna fue solo una fotografía de papel brillante, con una sonrisa que yo no podía oír. Ángel mandaba una foto nueva cada cumpleaños de ella, y Elena y yo nos quedábamos mirándola, tratando de adivinar cómo sería su voz, el olorcito de su pelo. Ser abuelo de lejos es un dolor que no tiene nombre. Amas a una persona que nunca has abrazado, que nunca se ha sentado en tu regazo, y fue la imagen de aquella carita, creciendo cada año, la que se convirtió en mi obsesión. Necesitaba cruzar la frontera, aunque fuera lo último que hiciera en la vida, para poder contarle un cuento antes de dormir. Necesitaba que ella supiera que tenía un abuelo. La travesía no fue como la de los jóvenes que van llenos de fuerza y sueños. Fue la caminata lenta de un viejo, con las articulaciones doliéndole y el corazón lleno de miedo. El desierto por la noche es un animal oscuro y helado, y de día es un horno que te cocina por dentro. La sed se pega en la garganta, y cada paso parece el último. Pero en cada momento de debilidad pensaba en la carita de mi nieta, en mi Elena esperándome al otro lado de la vida, y en mi hijo. Pensaba que todo aquel sacrificio valdría la pena cuando llegara y él me abrazara, solo que no sabía que el desierto más difícil de cruzar no era el de arena, sino el que había crecido dentro del pecho de mi propio hijo. Cuando finalmente llegué, el abrazo con el que tanto soñé fue rápido, torpe. Los Ángeles me tragó con su ruido de sirenas y su maraña de calles que no llevan a ninguna parte. El apartamento era pequeño y el aire pesado. Ángel estaba diferente. Tenía una dureza en la mirada, una impaciencia en la voz. Hablaba un español quebrado mezclado con unas palabras en inglés que yo no entendía. Era como si le diera vergüenza su propia lengua, su propio origen. Yo, que era su padre, me sentí un extraño dentro de su casa. Un mueble viejo que no sabía dónde poner y que solo ocupaba espacio. Mi salvación fue la pequeña Luna. Fue ella la que me encontró en medio de toda aquella confusión. Sus ojitos brillaban con una curiosidad que su padre ya había perdido. Me traía sus juguetes, me pedía que la cargara y yo, en mi español antiguo, le contaba las historias de Oaxaca, de los conejos listos y los coyotes tontos. Le cantaba las canciones de cuna que mi madre me cantaba a mí. Creé un pequeño Oaxaca en el rincón de la sala, un refugio solo nuestro. Y eso, lo veía en los ojos de mi hijo, le molestaba profundamente. Era como si mi presencia y mi español estuvieran contaminando la vidita americana perfecta que él estaba tratando de construir. Era una tarde calurosa, de esas en las que el asfalto de Los Ángeles parece derretirse y el aire se pone pesado de respirar. El sol entraba por la ventana de la cocina, cortando el polvo que danzaba en el aire. Yo estaba en la estufa, revolviendo una olla con el cuidado de un artesano. Hacía un atole de elote para Luna, tal y como su abuela, mi Elena, me lo hacía cuando yo era niño. Ella estaba sentadita en la mesa, con los piecitos balanceándose, esperando ansiosa con su tacita de plástico de 1900 colores en las manos. El ruido de la cuchara de palo golpeando el fondo de la olla era la única música en ese momento, una melodía dulce y antigua que me llevaba de vuelta a casa. El olor que subía de la olla era el olor de mi infancia, un aroma dulzón de maíz cocido lentamente, con un toque de canela y piloncillo. Es un olor que abraza, ¿sabe?, que reconforta el alma. Para mí era el olor a hogar, a cuidado, a amor de madre. Llenaba la cocina pequeña, pasaba por el pasillo y, me imaginaba, hasta perfumaba un poco aquel edificio gris. Para Luna era solo un olorcito rico que anunciaba la merienda de la tarde. Para mí era la prueba de que, incluso tan lejos, yo todavía podía traer un pedacito de nuestra tierra,
un pedacito de nuestro sabor adentro de aquella casa. Era un acto de resistencia silenciosa. La puerta se abrió de repente y mi hijo Ángel entró. No estaba solo. Traía con él a un hombre grande, blanco, con el pelo rubio y los ojos muy azules. Un colega del trabajo, por lo visto. Vi en el rostro de mi hijo esa ansiedad de quien quiere agradar, de quien quiere aparentar lo que no es. Sonreía una sonrisa que no le llegaba a los ojos, mostrando la casa como si fuera un palacio, hablando en un inglés rápido y tropezado. El amigo americano miraba todo con una curiosidad fría, como quien visita un zoológico. Y entonces su nariz se movió. Sintió el olor de mi atole, el olor de México. Vi el rostro de mi hijo transformarse. La sonrisa tensa desapareció, dando lugar a una máscara de pura irritación y vergüenza. Sus ojos encontraron los míos por encima de la olla humeante, y en ellos no vi a mi niño, al ángel que yo crié. Vi a un extraño que me miraba como si yo fuera la suciedad debajo de su zapato. Dijo algo rápido en inglés al amigo, señalando hacia el cuarto, y luego vino en mi dirección con pasos duros, pesados. Cada paso suyo en el suelo de madera ruidoso parecía un martillazo en mi pecho, que ya estaba empezando a apretarse, adivinando la tormenta que se formaba. No gritó. Fue peor. Me agarró por el brazo con una fuerza que me sorprendió y me jaló hacia el pasillo oscuro, lejos de los ojos del americano. Su voz fue un susurro, un silbido venenoso para que nadie más oyera. Y es curioso cómo las palabras dichas en voz baja a veces cortan más profundo que cualquier grito. Un grito se esparce, se pierde en el aire, pero un susurro, no. Un susurro entra directo al oído, baja por la espina dorsal y se instala en el fondo del alma, como una astilla de madera podrida que uno nunca logra sacar por completo. Y fue allí, en aquel pasillo sin luz, donde me hirió de muerte. ¿Qué te he dicho de hacer estas cochinadas? Siseó, y la palabra cochinadas, porquerías, inmundicias, salió de su boca con un desprecio que yo nunca había oído. Toda la casa apesta a rancho, apesta a ti, a viejo apestoso. Cada palabra fue una palada de tierra arrojada sobre todo lo que yo era. No estaba solo hablando del atole. Estaba hablando de mi piel, de mis manos, de mi ropa, de mi forma de hablar. Estaba diciendo que mi existencia, mi esencia, mi historia, apestaban, y que mi presencia estaba ensuciando el mundo nuevo y limpio que él intentaba construir. En ese instante, el mundo dejó de girar. No sentí rabia, no sentí ganas de llorar. Sentí un frío que empezó en la boca del estómago y subió, congelando todo por dentro. Mi mirada pasó por encima de él, de su rostro retorcido de vergüenza, y se enfocó en la cocina. Vi a mi nietecita Luna, todavía sentada en la mesa, sosteniendo su tacita con las dos manos, mirándonos sin entender. Y fue en ella que me sostuve, en la pureza de aquella imagen. No dije una palabra, simplemente le devolví la mirada a mi hijo, al hombre por el que crucé el desierto para encontrar, y en el fondo de sus ojos no vi nada, absolutamente nada de mí. Me soltó el brazo con un empujón, me dio la espalda y volvió a la sala, riéndose de algún chiste para el amigo americano, como si nada hubiera pasado. Me quedé parado en el pasillo. El olor a canela y maíz que antes era consuelo, ahora me asfixiaba. Parecía el olor de mi propia humillación. Su ofensa quedó allí, flotando en el aire denso del apartamento, más real y más pesada que cualquier pared. En ese momento entendí que mi hijo no solo se había mudado a otro país, se había exiliado de sí mismo, y, en el proceso, me había exiliado a mí de su corazón también. El dolor no se convirtió en lágrima, se transformó en otra cosa dentro de mí, se solidificó, se convirtió en una piedra lisa y fría de certeza. En aquel pasillo oscuro, mientras oía la risa forzada de mi hijo en la sala, nació una decisión, silenciosa y definitiva. No fue una decisión de rabia, sino de justicia, una justicia de la tierra, lenta y paciente como el crecer del agave. Entendí que ya no servía de nada usar palabras con él. No las escucharía. Necesitaría sentir en su propia piel el valor de todo aquello sobre lo que estaba escupiendo.
Y yo, su padre, el viejo apestoso, sería la herramienta para esa lección. No volví a la sala. Respiré hondo, 1, 2 veces, empujé la piedra de hielo que tenía en la garganta hacia el fondo del estómago y regresé a la cocina. Mi nieta Luna todavía me esperaba, con sus ojitos llenos de una interrogación que no sabía hacer con palabras. Tomé la olla, serví el atole en su tacita y le puse una pizca más de canela por encima. Se la entregué con una sonrisa que no sé de dónde saqué, pero apareció. Me sonrió de vuelta y empezó a tomar feliz. Me quedé allí, de pie, viéndola deleitarse con la cochinada que apestaba a rancho, y en ese momento mi acto no fue de perdón, fue de afirmación. Ese olor era mi olor, y no iba a permitir que mi hijo lo borrara. En los días que siguieron, un silencio diferente se instaló entre nosotros. No era el silencio de antes, de falta de tema. Era un silencio pesado, denso, lleno de palabras no dichas. Continué mi rutina. Me levantaba temprano, preparaba el café, cuidaba de Luna cuando la novia de Ángel salía, pero mis ojos veían a mi hijo de otra forma. Lo observaba como un agricultor observa una nube de langostas acercándose a la cosecha, no con rabia, sino con una claridad dolorosa. Veía su fragilidad, su miedo constante a ser descubierto, su lucha diaria por pertenecer a un lugar que nunca lo aceptaría de verdad. Y entendí que su arrogancia era solo la cáscara delgada que cubría un miedo gigantesco. La idea de usar a la inmigración no vino como un rayo, vino despacio, como el agua que se infiltra en la tierra seca. Fue la conclusión lógica de un dolor profundo. Él usó mi identidad para herirme, para disminuirme, y yo usaría la falta de identidad de él para hacerle recordar quién era. Se sentía seguro en su mundito de concreto. Se creía más listo, más fuerte. Olvidaba que toda su vida aquí estaba construida sobre arena, sobre la ilegalidad. Se avergonzaba de sus raíces, así que yo lo forzaría a aferrarse a ellas. No era venganza, era un espejo. Solo iba a mostrarle, con la frialdad de un burócrata, el reflejo del hombre en el que se había convertido. Una mañana, dije que iba a caminar, a tomar un poco de sol, pero mis pies tenían un destino fijo, la biblioteca pública, a unas pocas cuadras de allí. Nunca había entrado en un lugar de esos, tantos estantes, tantos libros, tanto silencio. Parecía una iglesia de papel. Me sentí un bicho de monte, perdido en medio de tantas cosas que no entendía. La gente pasaba a mi lado, absorta en sus mundos, y yo me sentía invisible, pero tenía un propósito, y eso me dio firmeza. Me quedé sentado en un rincón, solo observando, buscando el rostro correcto, la persona que sin saberlo sería mi mano, mis dedos, mi voz en aquel mundo digital que no era el mío. Mis ojos encontraron a una muchacha joven, una vecina que veía a veces en el pasillo del edificio. Era una buena chica, siempre con sus audífonos, pero que una vez me ayudó a cargar las bolsas del mercado. Hablaba español y inglés. Iba y venía entre los dos mundos con una facilidad que mi hijo había perdido. Me acerqué con mi paso lento, con mi mejor sonrisa de abuelo desamparado. Le pedí ayuda. Le dije que necesitaba buscar algo en la computadora, una receta de pan de elote que mi difunta esposa hacía, una mentira simple, pequeña, que olía a nostalgia e inocencia. Ella sonrió, servicial, y me guió hasta una de las máquinas ruidosas. Se sentó en la silla y yo me quedé de pie a su lado, mirando aquella pantalla luminosa que me lastimaba los ojos. La muchacha, con la agilidad de su edad, abrió la página de búsqueda. Dudé por un momento, el corazón latiéndome un poco más fuerte. Entonces, con la voz más calmada que pude encontrar, cambié de tema. Le dije que la receta podía esperar, pero que un amigo me había dicho que había una ayuda del gobierno para personas mayores y que necesitaba llenar un formulario. Ella, sin sospechar nada, buscó el sitio web que le deletreé, letra por letra, una sigla que había memorizado con tanto cuidado. ICE. La página que se abrió era fría, llena de campos en blanco y letras diminutas. Denuncia anónima, decía el título. La muchacha me miraba, esperando que le dictara la información, y se la dicté. El nombre de mi hijo, Ángel Isidoro Morales. La fecha de nacimiento que me sabía de memoria. La dirección de nuestro apartamento,
la misma que constaba en las cartas que llegaban para él. Con cada palabra que yo decía y que ella tecleaba, sentía un peso, como si estuviera poniendo piedras en una balanza. De un lado el amor de padre, del otro la falta de respeto de un hijo. Y aquel día, en aquella biblioteca silenciosa, la balanza se inclinó hacia un lado que nunca imaginé. ¿Eso es todo?, preguntó ella, con el dedo suspendido sobre el botón que decía enviar. Miré la pantalla. El nombre de mi hijo brillaba allí, el nombre que Elena y yo escogimos con tanto cariño. Por un segundo, la imagen de mi niño, pequeño, corriendo por los campos de agave, vino a mi mente, pero pronto fue reemplazada por su rostro de desprecio en el pasillo oscuro. El hielo volvió a mi estómago. Asentí con la cabeza. Sí, mi hija, eso es todo. Puedes presionar. Y ella presionó. El sonido del clic del ratón fue casi inaudible en el silencio de la biblioteca, pero para mí sonó como el chasquido de una puerta cerrándose para siempre. Le di las gracias a la muchacha, que sonrió y volvió a sus audífonos, sin tener la menor idea de lo que acababa de hacer. Salí de la biblioteca y el sol de California pareció más fuerte, más duro. El ruido de la calle, los carros, la gente hablando, todo parecía exactamente igual, pero yo era otro. No había alegría en mi pecho, ni la satisfacción de la venganza. Había solo la calma sombría de quien ha hecho lo que tenía que hacerse. Había arado la tierra, preparado el suelo y lanzado la semilla. Una semilla amarga, es verdad, pero ahora todo lo que me quedaba era esperar. Esperar la cosecha, fuera cual fuera, y yo esperaría. Con la misma paciencia que un día tuve para esperar el mezcal, no tuve que esperar mucho. 2 semanas después, antes incluso de que el sol pensara en salir, sonaron los golpes en la puerta. No eran los golpes de un vecino pidiendo azúcar. Eran secos, duros, autoritarios. 3 golpes que hicieron temblar todo el edificio. Vi el pánico en los ojos de mi hijo cuando miró por la mirilla. Su rostro perdió todo el color, se puso pálido como la cera. Cuando abrió la puerta, 2 hombres y una mujer, con chaquetas que tenían letras que yo ya conocía, entraron sin pedir permiso. La escena fue rápida, confusa. Palabras en inglés que sonaban como órdenes, el llanto asustado de mi nieta Luna despertando con la confusión. Y yo, sentado en el borde de mi cama, simplemente observé. El agricultor viendo llegar la tormenta y llevarse la cosecha. En medio del caos, mientras se llevaban a Ángel Esposado, su novia, Brenda, se volteó hacia mí. Sus ojos, rojos de llanto y de rabia, me fusilaban. Gritó en 1900 español para que yo entendiera bien. Gritó que la culpa era mía, que desde que yo llegué con mi olor a rancho y mis manías de viejo, todo había empezado a salir mal, que yo había traído mala suerte, que era un peso muerto. Cada palabra era una piedra, pero no me aparté de ninguna. Simplemente la escuché en silencio, con la cabeza un poco baja, no por vergüenza, sino por respeto a su dolor, aunque fuera un dolor ciego que necesitaba encontrar un culpable. Yo era el culpable perfecto. El extraño, el viejo. No discutí, no intenté explicarme. ¿Qué podría decir? Que la culpa era en realidad de su pareja, del hombre que amaba. Simplemente asentí con la cabeza y me fui a mi rincón. Tomé mi pequeño morral de cuero, el mismo que cruzó el desierto conmigo, y metí dentro las pocas cosas que eran mías. Una muda de ropa, la navaja de afeitar, la foto amarillenta de mi Elena y el título de propiedad de nuestra tierra en Oaxaca. Me puse mi sombrero, alicé el ala y caminé hasta la puerta. No miré hacia atrás. Dejé atrás el llanto de mi nieta, los gritos de Brenda y el apartamento por el que había arriesgado la vida. Salí a la calle fría de la madrugada con la misma dignidad silenciosa de un rey expulsado de su propio reino. Mis pies me llevaron casi por instinto al único lugar que conocía que podría ofrecer algún refugio, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. La iglesia estaba oscura, pero la luz de la capillita de las velas estaba siempre encendida. Entré y me arrodillé ante la imagen de la morenita, la misma a la que Elena le rezaba. Me quedé allí, no sé por cuánto tiempo, no pidiendo nada, simplemente respirando. Cuando el padre me encontró horas después, no le conté una historia triste para dar lástima. Le dije la verdad a mi manera.
Dije que era un hombre de campo, que mis manos sabían trabajar la tierra y que todo lo que necesitaba era un rincón para dormir y un plato de comida. El padre, un hombre bueno con ojos cansados de ver el sufrimiento del mundo, me miró por un largo rato. Creo que vio en mi rostro no a un mendigo, sino a un hombre de honor. Me llevó a la parte trasera de la iglesia, donde había un pequeño cuarto, poco más que un armario, con una cama de hierro y una ventana alta, y me mostró el jardín. Era un pedazo de tierra olvidado, lleno de polvo, maleza y basura. «Este lugar está muerto», dijo. «Si logras devolverle la vida, este lugar es tuyo». Para otro, tal vez habría sido una ofensa. Para mí, fue una bendición. No me estaba dando limosna. Me estaba devolviendo mi dignidad, mi oficio. Al día siguiente, empecé mi trabajo. Mis manos, que se estaban acostumbrando a la blandura de la ciudad, sintieron la alegría de tomar una asada de nuevo. El primer sonido del metal cortando la tierra seca fue como música. Saqué la basura, arranqué la maleza de raíz, removí la tierra dura, dejándola respirar. Encontré lombrices, buena señal. La tierra no estaba muerta, solo estaba dormida, esperando unas manos pacientes que la despertaran con cariño. Y mis manos, las mismas que fueron llamadas sucias, apestosas, ahora estaban en su elemento. Estaban creando, limpiando, preparando el suelo para un nuevo comienzo. Mi nuevo comienzo. Con el tiempo, y con la ayuda de algunas semillas que el padre consiguió, el jardín comenzó a transformarse. Donde antes había polvo, ahora brotaban pequeñas hojas verdes de cilantro, de tomate, de chile. Planté flores también, claveles, cinias y un rosal que me recordaba al que Elena tenía en nuestro patio, el olor a tierra mojada por la mañana, el zumbido de las abejas que volvieron a visitar el lugar, los colores vivos de las flores. Todo aquello era mi respuesta silenciosa al insulto de mi hijo. Él podía llamarme apestoso, pero el olor que yo creaba era el olor de la vida, el perfume de la creación. Y ya no estaba solo. Otros hombres, viejos como yo, que venían a la iglesia para la misa o para la sopa de los pobres, comenzaron a acercarse. Eran hombres que, como yo, llevaban a pintos en México en el alma y la nostalgia en los ojos. Uno era carpintero, otro zapatero. Nos sentábamos en las bancas que puse en el jardín, tomábamos un café ralo y hablábamos poco. Pero era una conversación de silencios, de miradas que entendían todo. Compartíamos los dolores sin necesidad de nombrarlos. Me traían semillas de sus lugares, yo les daba los primeros tomates que cosechaba. Allí, en ese pequeño pedazo de tierra, creamos nuestro propio rancho. Poco a poco, encontré un nuevo ritmo para mis días. El sonido de las campanas de la iglesia marcando las horas, el trabajo lento y constante en el jardín, las conversaciones mansas con mis nuevos amigos. No tenía mucho, pero tenía un propósito. Mis manos estaban ocupadas, mi espíritu estaba en paz. No pensaba en el futuro, no rumiaba el pasado, simplemente vivía el presente, cada día, cuidando de aquellas plantas como si fueran mis hijos. Y me di cuenta de que mi valor no estaba en la casa de mi hijo o en el dinero que él ganaba. Mi valor estaba en mis manos, en mi capacidad de transformar lo seco en verde, lo muerto en vivo, el dolor en flor. Los meses pasaron como las estaciones en mi pequeño jardín. Vi las semillas brotar, dar flores y frutos, y luego recogerse para el descanso del invierno. Mi vida había encontrado su cauce, un arroyo tranquilo que corría sin prisa. Yo ya no era el padre de Ángel o el abuelo de Luna. Yo era Isidoro, el jardinero de la parroquia, el amigo de los otros viejos que venían a buscar sol y conversación. Había echado nuevas raíces, pequeñas y frágiles, pero eran mías. Y una tarde, mientras estaba de rodillas, con las manos en la tierra, ahuecando la base de un rosal, una sombra larga se extendió sobre mí, bloqueando el sol. No necesité levantar la cabeza para saber quién era. Ciertos silencios uno los reconoce. Estaba parado en la pequeña reja de hierro del jardín, la cual nunca cerraba con llave. Estaba diferente, más delgado, con los hombros caídos, como si cargara un peso mucho mayor que el de las herramientas que usaba en la construcción. El rostro, antes siempre tenso de arrogancia,
ahora estaba marcado por un cansancio profundo, una derrota que venía del alma. Perdió el trabajo, el carro, la familia. Brenda lo dejó, llevándose a Luna con ella. La vida que construyó con tanto esfuerzo, renegando del pasado, se había derrumbado como un castillo de arena, y ahora estaba allí, frente a mi pequeño pedazo de rancho, el mismo tipo de lugar que tanto despreciaba. Destino tiene un sentido del humor muy afilado. Continué con lo que estaba haciendo. Con la punta de los dedos quité una pequeña plaga que se aferraba al tallo del rosal. Arreglé la tierra alrededor, con cuidado. Quería que viera. Quería que entendiera que mi mundo no se había detenido a esperarlo. Quería que sintiera, en el silencio de mis gestos, que la fuerza de un hombre no está en lo que grita, sino en lo que cultiva en silencio. Dejé que atravesara el jardín, que sus zapatos caros pisaran la tierra blanda que yo había preparado con tanto sudor. Dejé que se acercara y se quedara allí, de pie, esperando que le diera mi atención. El poder, por primera vez, estaba en mis manos sucias de tierra. Papá. Su voz salió baja, ronca, casi un soplo, una palabra que no usaba desde hacía mucho tiempo con ese tono. No era el papá de orden, de queja, era el papá de un niño perdido, de un hombre que se había quedado sin suelo. Solo entonces detuve lo que estaba haciendo. Me limpié las manos, en el pantalón despacio, y me levanté. Me puse de frente a él con el sol de California a mi espalda, haciendo sombra sobre su rostro. No abrí los brazos, no ofrecí una sonrisa, ni mostré rabia. Simplemente lo encaré, con mis ojos de 70 y tantos años, y esperé. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, obligándolo a decir lo que lo había traído hasta allí. Desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. Miró los rosales, las matas de tomate, el suelo. El abogado comenzó, con la voz, que entrecortada, dijo que si demuestro que tengo bienes, propiedades aquí o en México, activos, él puede ayudarme, puede detener la deportación. Las palabras salían con dificultad, tropezando con la vergüenza. No vino a decir que lo sentía, no vino a preguntar cómo estaba, no vino a hablar de su hija, de nuestra nieta, vino porque necesitaba algo. Su visita no era un acto de amor, era un acto de desesperación, un último recurso de un hombre que se ahogaba. Entonces, con manos temblorosas, sacó del bolsillo trasero del pantalón un papel doblado, ya gastado en los bordes. Era el título de propiedad, el documento de nuestra tierra en Oaxaca, la herencia que Elena y yo le dejamos, el símbolo de todo lo que había abandonado. El abogado me dijo que esto puede valer algo, no mucho, pero quizás lo suficiente para la fianza, para pagarle a él. Continuó, extendiendo el papel en mi dirección. Necesito vender, y no sé cómo. No conozco a nadie allá. Yo necesito tu ayuda para vender. Esto, papá. Todavía veía aquella tierra no como su raíz, sino como su cajero automático. Y allí estaba la petición. No era perdóname, era ayúdame a vender. Me necesitaba no como padre, sino como un intermediario, alguien que conocía los caminos de aquella tierra que él consideraba inútil. Necesitaba mi sabiduría, la misma que había llamado apestosa y atrasada, para resolver un problema en su mundo moderno y complicado. Me ofrecía la oportunidad de serle útil, de volver a tener un propósito, en su vida pero en sus términos. Y yo me quedé allí, mirando aquel papel en su mano, el símbolo de nuestra historia, ahora reducido a una mera transacción comercial, a un salvavidas. Miré aquel papel amarillento en su mano y luego el rostro de mi hijo. La desesperación había cavado nuevos surcos en su piel, parecidos a los que el sol cavó en la mía. Él era la imagen de un hombre que lo había perdido todo, incluso a sí mismo, y ahora me ofrecía el último pedazo de sus raíces, no para reconectarse con ellas, sino para cortarlas de una vez por todas a cambio de un puñado de dólares. Me quedé en silencio, dejando que el peso de ese momento se asentara sobre nosotros. El zumbido de una abeja solitaria en una flor de calabaza era el único sonido entre nosotros. El jardín entero parecía estar conteniendo la respiración, esperando mi respuesta. Dentro de mi pequeño morral de cuero, en mi cuarto, estaban las cartas.
cartas con sellos importantes, de un consorcio de gente rica que produce mezcal de lujo. Querían esa tierra, nuestra tierra. Ofrecían un dinero que ni mi hijo, con todo su sueño americano, podría imaginar. Sabían que allí nacía un tipo de agave silvestre, raro, cuyo valor solo los viejos como yo conocemos. Ángel me entregaba el candado sin saber que la llave que abría su salvación o su ruina estaba en mi bolsillo, y la decisión de qué puerta abrir, la del perdón fácil o la de la lección dura, era solamente mía. La decisión más pesada que un padre puede cargar. Podía contar la verdad, podía mostrarle las cartas, tomar el teléfono y hacer la llamada que transformaría a mi hijo en un hombre rico de la noche a la mañana. Podría pagar a los mejores abogados, tal vez incluso comprar una visa. ¿Quién sabe? Volvería a su vida, a su apartamento. Quizás hasta reconquistaría a Brenda y Luna. ¿Y qué aprendería? Que el dinero borra todos los errores. Que las raíces que despreció, al final, solo sirvieron como un billete de lotería premiado. Lo salvaría. Del exilio, sí, pero tal vez lo condenaría a seguir siendo el hombre vacío que me llamó viejo apestoso. O podía callarme. Podía decir, sí, mi hijo, te ayudo, y dejar que vendiera la herencia de su madre por una miseria, lo suficiente para pagarle al abogado por un mes más, antes de la deportación inevitable. Lo dejaría caer. Sería enviado de vuelta a Oaxaca, a la casa que olvidó, a la tierra que llamó inútil. Llegaría allí sin nada, derrotado, humillado. Tendría que aprender a vivir de nuevo, a mirar a los ojos de la gente que dejó atrás. Sería un dolor inmenso, un camino de piedras, pero quizás, solo quizás, en medio de ese polvo, finalmente se encontraría a sí mismo. Quizás, al ser forzado a volver, aprendería el valor de tener un hogar. Pensé en el agave. Para transformarse en mezcal, el corazón de la planta, la piña, necesita pasar por el fuego, ser aplastada por una piedra pesada, fermentar en la oscuridad y finalmente ser destilada a un calor intenso. Es un proceso violento, de pura transformación. Solo después de pasar por todo eso es que su verdadero espíritu, su esencia, es revelada. Quizás el alma de un hombre sea parecida. Quizás mi hijo necesitaba pasar por su propio fuego, por su propia molienda, para que el hombre bueno que sé que existe dentro de él pudiera finalmente salir a flote. Quizás mi mayor prueba de amor no era salvarlo, sino dejar que se rompiera para rehacerse. Lo miré de nuevo, y por debajo del cansancio y la derrota, vi a mi niño. El niño que se subía a mi espalda, que reía con la boca sucia de mango, que dormía agarrado a mi dedo, y mi corazón de padre vaciló. ¿Qué clase de Dios sería yo para tener el poder de salvar a mi hijo y elegir no hacerlo? ¿Qué clase de padre condena a su propia sangre a un sufrimiento que puede evitar con una sola palabra? Su dolor, aunque merecido, todavía me dolía a mí. La elección no era entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Era una elección entre dos tipos de amor, y yo no sabía cuál de ellos era el verdadero. Lentamente le di la espalda. Caminé hasta una pequeña banca de madera que yo mismo hice y tomé mi termo. El olor del café amargo subió en el aire. Abrí la tapa sin prisa. Tomé mi taza de metal y la llené hasta el borde. El vapor subió empañando el aire frío de la tarde. Cada gesto era deliberado, pesado. No estaba solo sirviendo un café. Estaba ganando tiempo, conversando con mis propios demonios, pidiendo una señal, una luz. El líquido negro y caliente en la taza parecía mi propio dilema, amargo, fuerte, y que podía tanto despertarte a la vida como quemarte por dentro. Las raíces que intentas cortar con el machete son las mismas que te mantienen de pie cuando viene el vendaval. No existe vergüenza en la tierra de donde brotamos. La única vergüenza es olvidar las manos que regaron nuestra semilla con sudor y sacrificio. Sostuve la taza caliente, sintiendo el calor pasar a mis manos callosas, y pensé que, a veces, la única manera de que un hombre vuelva a casa es ser expulsado del lugar que intentó, en vano llamar hogar. ¿Tuvo algún sentido esta historia para ti? Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Habrías revelado la verdad? Con la taza humeante en la mano, me di la vuelta hacia mi hijo, que todavía esperaba inmóvil en medio de mi jardín.
Sus ojos estaban fijos en mí, buscando una respuesta que yo mismo aún no tenía. El sol ya estaba bajo, pintando el cielo con colores de fuego y nostalgia. Caminé en su dirección, con el paso firme en la tierra blanda. Me detuve frente a él. El olor a café se mezcló con el perfume de mis rosas. Levanté la taza, en un gesto que podía ser una invitación, un consuelo o una despedida. Él miró el café, luego mis ojos. Abrí mi boca, y lo que dije, bueno, esa es otra historia.